Les saluda el profesor Daniel Matul. Vamos a iniciar la clase de hoy. Quería hacer un video pequeño sobre el marco teórico. Estuve ensayando algunas ideas para aclarar desde una de las aplicaciones que ustedes ya conocen en los videos que hemos visto anteriormente, pero no, la verdad es que no estaba satisfecho con, con la posibilidad de hacer un video de esa forma. Entonces, bueno, decidí hacer un video así porque me da más versatilidad. La otra aplicación es un poco como para hacer videos muy rápidos con 3 o 4 ideas, y la verdad es que me está además tomando bastante tiempo elaborarlo. Entonces creo que esta es la forma más versátil para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el marco teórico. Entonces, espero que no tome mucho tiempo, aunque he querido hacer una exposición más clara de, de lo que es el marco teórico. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar de qué vamos a hablar hoy y cuáles son eh, las implicaciones que tiene el marco teórico para la investigación de ustedes. Ok. Lo primero que tengo que decirles es que, digamos, investigar no siempre es una tarea fácil, sobre todo para quienes no tienen una experiencia, digamos, muy eh, cercana a la investigación. Pues la experiencia de investigar puede ser aburrida e incluso difícil, ¿verdad? Y en eso tengo que reconocer que a veces nosotros, los profesores, las profesoras, no contribuimos a que las personas se entusiasmen a la hora de, de conocer cuál es el procedimiento para hacer una investigación rigurosa. Pero para quienes tenemos un poquito más de experiencia y prácticamente nuestra vida laboral ha estado vinculada a la investigación, pues la experiencia de investigación puede ser emocionante, fascinante. Es decir, no nos han dicho investigación cuando ya estamos eh, entusiasmados o entusiasmadas en, en empezar a buscar los elementos teóricos, los datos, cuáles son, y empezar a vincular los conceptos con los datos que uno va encontrando y generar un conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, eso tengo que tenerlo claro porque sé que ustedes eh, o pocas personas han tenido una experiencia mucho más profunda con la investigación. La mayoría han tenido una experiencia cercana y, digamos, en algunos casos superficial sobre la investigación. Nunca han hecho una investigación con profundidad. Y eso, digamos, yo sé que toma tiempo. Por eso les indiqué en uno de los primeros videos que la investigación de ustedes, de cada persona, cada grupo que está elaborándolas, es una investigación más sobre un tema exploratorio, pues para familiarizarnos y facilitar de alguna manera el acercamiento de ustedes con las herramientas de investigación. Bueno, investigar es fácil, sí, es fácil cuando uno tiene experiencia. Y cuando uno no tiene desarrollado el músculo, digamos, las herramientas para acercarse con mayor velocidad, con mayor facilidad a la investigación, pues sí puede ser una experiencia aburrida y, y por eso es que, digamos, he tratado en esta distancia, tratar de facilitar algunas cosas para ustedes. Eh, lo siguiente, digamos, que quiero compartir con ustedes es que esto es fundamental, ¿verdad? Esto me parece que es como lo más importante de todo proceso de investigación. No puede haber un proceso de investigación si no hay lectura. Y cuando me refiero a lectura, es lectura profunda, no es una lectura superficial, no es digamos, no es una lectura que se hace en un par de noticias en internet, eh, buscando algún video en YouTube. No, la investigación, y quizás esa es la parte también del entrenamiento del investigador, de la investigadora que no desarrollamos o que nos cuesta desarrollar, que es los hábitos de lectura. Cuando ustedes ven
a sus profesores, a sus profesoras, cuando tienen una biblioteca en la casa, es porque tienen un hábito de investigación, tienen un hábito por la lectura, y eso significa que manejan distintos enfoques, distintas herramientas para acercarse al conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, la investigación requiere mucha lectura, pero no es necesariamente cualquier lectura. No es una lectura que se pueda hacer en una mañana y con eso ya hicimos la investigación. Es una lectura permanente que va más allá de un sitio en Internet. Sí, los investigadores y las investigadoras hoy recurrimos al Internet, pero escogemos muy bien las fuentes, ¿verdad? Que es otra parte del proceso que aún no hemos visto, pero las fuentes de información son fundamentales, ¿verdad? No es cualquier fuente de información y eso hace una enorme diferencia en el trabajo que se hace. Y por supuesto, digamos, la lectura no es copiar trabajos de otras personas. Sé que muchas veces la premura por los cursos que tenemos, por los trabajos que nos dejan otros profesores, otras profesoras, nos, nos cierran el paso, pero en esto quiero ser honesto. Digamos, si la investigación de ustedes es honesta, si la investigación de ustedes es, eh, eh, digamos, hecha a conciencia, no se preocupen por la extensión del trabajo. Me interesa más que ustedes desarrollen sus propias herramientas, que vayan y copien otros trabajos, que vayan y que por rellenar espacio de 30 páginas, de 20 páginas, ustedes empiecen a tomar elementos prestados de otros autores sin fijarse muy bien, que eso los puede comprometer, no solamente éticamente, sino también jurídicamente. Yo prefiero que no se, digamos, que no se estresen por alcanzar el número de páginas que dice en el documento que yo les envié. Prefiero que hagan un trabajo honesto, que desarrollen sus propias habilidades, que desarrollen sus propios eh, esfuerzos de investigación a que vayan a copiar, ¿verdad? Porque entonces eso sí ya, digamos, para mí perdería sentido el curso. Entonces, aclaro esto, la investigación requiere mucha lectura, una lectura que va más allá de un sitio en internet, de una noticia, de un sitio donde hayan otros trabajos. Y por supuesto, la investigación no tiene nada que ver con copiar, ¿verdad? Así que les digo, no se estresen por si alcanzaron o no alcanzaron el mínimo o el máximo de páginas. Lo que me interesa es que alcancen un máximo rendimiento ético y profesional en el trabajo de ustedes. Ok, bueno, dicho esto y quitado el estrés del número de páginas que tienen que alcanzar, si ustedes se fijaron, pues también los temas son muy nuevos. No hay trabajos sobre eso escritos anteriormente y bueno, eso les va a obligar a, a crear conocimiento nuevo, que esa es un poquito la idea. Los temas son muy nuevos, es una situación totalmente inédita en el país y por eso yo les puse esos temas para que, digamos, evitáramos la tentación de alcanzar el número de páginas que el profe requiere para, para presentar el trabajo. No es un número de páginas lo que yo voy a revisar. Voy a revisar cómo se acercaron al uso de las herramientas. Voy a evaluar cómo se acercaron al planteamiento del problema. Voy a evaluar cómo se acercaron a la justificación. Eso es lo que voy a evaluar. Voy a evaluar qué tipo de fuentes ubicaron para hacer el trabajo. No voy a evaluar un número de páginas, ni si tiene gráficos bonitos o si tiene fotografías. Eso es, digamos, eh, accesorio. Necesito acercarme a cómo ustedes aprendieron y aplicaron las herramientas. Y bueno, toda investigación, como ya ustedes lo saben, tiene una serie de pasos. Históricamente, digamos, desde finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, se consolidó en el mundo una forma de acercarse a realidad distinta a la que experimentamos durante muchos siglos, y es el acercamiento a la realidad desde la ciencia, no desde otras perspectivas.
Y acercarse a la realidad de la ciencia requiere una serie de pasos. La ciencia tiene su método, que es el método que hemos estado viendo. Si ustedes recuerdan las primeras lecturas que hicimos del año, no digo de esta segunda parte del semestre, sino las primeras lecturas que hicimos y las discusiones que tuvimos en clase sobre el método científico. Bueno, la ciencia tiene su método, que es un método para asegurar el conocimiento. Si no se sigue el método, o si seguimos el método a la carrera, nunca vamos a hacer ciencia. Nunca van a estar cerca de hacer ciencia. Nunca van a estar cerca de considerarse científicos y científicas sociales. Y por supuesto, eso las va a alejar de la posibilidad de graduarse, ¿verdad? Entonces, tengan claro que dominar no solamente éticamente, sino también técnicamente, el método científico es fundamental, ¿verdad? Y tiene unos pasos básicos a seguir, que son los que ustedes están elaborando en las famosas guías, en los famosos documentos de orientación, en los famosos manuales, ¿verdad? Es decir, para una persona que quiere investigar y que no sepa nada de investigación y que sean las primeras veces que se acercan a la investigación, ¿cuáles son los pasos básicos? Y ustedes los explican ahí de manera sencilla con ejemplos. Bueno, si eso es así, para mí, digamos, investigar es armar un rompecabezas. La realidad tiene múltiples piezas que hay que armar y que no necesariamente esa construcción de la realidad a través del método científico se hace a la carrera. El rompecabezas no se arma pegando todas las piezas como caigan, ¿verdad? O pegando piezas que no calzan. Todas las piezas tienen que calzar, tienen que ajustarse para empezar a crear una imagen que se construye de la realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que investigar es como armar un rompecabezas. No consiste solo en unir piezas, que yo vi algo en un periódico que el profesor dijo algo, que alguien me dijo que tal vez así podría ser y lo pego todo y eso es lo que presento. No, investigar no significa hacer eso, ¿verdad? Es unir un conjunto de piezas que están allá afuera en la realidad que ustedes van a estudiar para construir una imagen más cercana a la realidad y que tenga una lógica para explicar por qué suceden las cosas, ¿verdad? Por supuesto, como les dije al inicio, entre más experiencia hay, más fácil es. Entre menor sea la experiencia, más difícil va a poder ser seleccionar las imágenes y los pedacitos de piezas, encontrar las piezas que van calzando, ¿verdad? Pero este curso tiene la intención de acercarlos a ustedes, ¿verdad? No, probablemente no todos terminen siendo investigadores e investigadoras, pero los va a acercar. Si en algún momento de su carrera profesional van a tener que hacer una investigación, pues que tengan los elementos básicos o que digan, uy, voy a revisar los videos que hizo aquel profe para ver cómo era para refrescar la materia. Bueno, si hay un conjunto de pasos, ¿por cuál es el paso que vamos? ¿Verdad? El primer paso y que está a lo largo de toda investigación, lo vuelvo a decir, es la lectura. Para hacer una investigación no se lee solamente al inicio. Se lee al inicio, se lee durante y se lee después, ¿verdad? Siempre vamos a estar leyendo. Bueno, pero pasando ese primer paso que va a ser siempre, ¿por cuál paso vamos? Hasta ahora, la mayoría de ustedes ha transitado por los dos primeros pasos que son fundamentales, la selección del tema y el planteamiento del problema. La mayoría ha pasado por ahí y estamos como a la mitad del camino, ¿verdad? Como se puede apreciar ahí. ¿Y qué nos hace falta? Bueno, para completar esta primera parte de la investigación, que es como la fase inicial, la fase de diseño, donde se elaboran los lineamientos generales para luego salir al campo y recoger la información que nos va a servir para analizar la realidad. Eh, el tercer paso, además de haber ya seleccionado el tema y haberlo delimitado en sus, digamos, tres principales componentes, ¿verdad? La delimitación geográfica, la delimitación temporal y la delimitación conceptual. Y luego, después de haber planteado el problema y haber hecho la justificación del problema, el planteamiento del problema y probablemente los antecedentes, eh, el siguiente paso es la construcción del marco teórico, ¿verdad? Asusta la palabra, muchas personas confunde, pero hagamos primero antes un breve repaso de lo que es.
la selección del tema, ¿verdad? La selección del tema, como ya lo hemos visto en varios videos que he subido al aula virtual y que además los pueden encontrar en YouTube, abrí un canal eh, en YouTube para subir todos los videos y los materiales que vamos haciendo, los pueden obtener ahí, pero el tema corresponde a un área de la ciencia que es de mi interés. En este caso, probablemente, bueno, es el área de interés de la carrera que ustedes están cursando, ¿verdad? Y por supuesto, obedece a una disciplina, la economía, la política, la sociología, la administración, el comercio, los negocios. Y delimita el marco general, es una gran frontera, ¿verdad? Que delimita el espacio, digamos, no solamente geográfico, no solamente conceptual, sino además de la disciplina, ¿verdad? Del tema que voy a investigar. Hace una enorme frontera ahí del tema. De esa enorme realidad que es un rompecabezas, yo solamente voy a escoger una parte, una pieza y ahí me voy a concentrar, ¿no? Pongo este ejemplo porque es un ejemplo, es un trabajo que yo me autoimpuse. Estoy tratando de estudiar cuál ha sido el comportamiento, digamos, del contagio del contagio del COVID-19 en Guanacaste. Me parecía interesante ver cómo al inicio teníamos un buen rendimiento y de repente la cosa parece que se sale de las manos y me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, entonces pongo este ejemplo, ¿verdad? Que me interesa estudiar los casos confirmados por COVID-19 que han sido determinados por el Ministerio de Salud, particularmente en Guanacaste, desde que se inició la detección de casos positivos o confirmados hasta, digamos, el último día del reporte que yo tuve acceso y que empecé la investigación, que es el 20 de mayo. Podría agregar los otros días que han pasado del 20 de mayo para acá, pero digamos que mi delimitación me lleva a decir que es hasta el 20 de mayo del 2020. Si alguien me pregunta por un caso que pasó el 21 o el 25, pues simplemente le digo, vea, mi investigación llega hasta el 20, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con las investigaciones de ustedes. No solamente ahora, sino después. Tienen que establecer un límite de tiempo dentro del cual ustedes van a investigar, ¿verdad? Si alguien les pregunta por un periodo de tiempo, por un hecho, un suceso que está fuera de ese periodo de tiempo, pues no es responsabilidad de ustedes contestar esa pregunta porque su periodo de tiempo es ese que ustedes señalaron desde el principio. Esa es la frontera. ¿Ok? Bueno, como ya lo vieron, bueno, mi tema es quiero estudiar los casos confirmados por COVID-19 en la provincia de Guanacaste desde que se inició la detección de casos positivos o confirmados. Entonces, mi tema podría ser el comportamiento de los casos confirmados por COVID-19 en la provincia de Guanacaste desde el 15 de marzo hasta el 20 de mayo del 2020. Ese podría ser mi tema. Y ahora, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, como ustedes recordarán, el problema, ¿verdad? De ese tema que está ahí, como de ese pequeño rompecabezas que está en las imágenes, yo tengo que seleccionar una parte de ese tema. ¿Ven? Siempre la ciencia nos lleva a la reducción, no nos lleva a la ampliación, nos lleva a la reducción. ¿Verdad? Decía Sartori que cuando reducimos nuestro campo de estudio ganamos en profundidad. Si ampliamos nuestro campo de estudio, reducimos la profundidad del trabajo que estamos haciendo. Por eso es que la ciencia tiende a reducir en partecitas para ganar profundidad, para ganar mayor conocimiento sobre un tema. Ok, el problema es una rama que se deriva del tema, no están separados, ¿verdad? A veces escucho el tema que ustedes seleccionaron y luego veo el planteamiento del problema y uno y otro no tienen nada que ver, como que si fueran separados. No, el tema y el problema van de la mano, van juntos, no pueden estar separados. No puede ser que yo diga, ok, voy a estudiar la evolución de los casos confirmados por COVID-19 en Guanacaste y termine haciendo la toma de decisiones del ministro de Salud. No puedo.
No son temas separados. Y por supuesto, profundiza en un área determinada y se expresa por lo general en una pregunta. Pongo el ejemplo aquí. Una vez que yo determiné, voy a retroceder un poquito, que mi tema es el comportamiento de los casos confirmados por COVID-19 en la provincia de Guanacaste desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo del 2020. Bueno, ahora puedo, digamos, estar en capacidad de hacerle preguntas al tema. Digamos que la pregunta que a mí me interesa hacerle al tema para plantear el problema es esta. ¿Cuáles son las características, verdad? Me interesa saber cuáles son las características, ¿verdad? Que ha tenido la evolución o cuáles son las características de la evolución que ha tenido el comportamiento de los casos de personas confirmadas por COVID-19 en la provincia de Guanacaste. Agregué esta parte según el cantón, desde que se inició la detección de casos en el país desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020. ¿Qué me interesa estudiar de los casos confirmados en la provincia de Guanacaste? Las características de su evolución. ¿Cuáles son las características que distinguen esa evolución? ¿Por qué tenía una conducta al inicio y por qué tiene una conducta al final? ¿Qué fue lo que pasó ahí para entonces caracterizar un poco el desarrollo de la evolución de los casos en Guanacaste? Eso es lo que me interesa y eso tienen que tenerlo claro ustedes. Porque esta pregunta es la que tienen que contestar. No van a contestar otra pregunta, ni se van a desarrollar otro tema ajeno al tema, al planteamiento del problema y a la pregunta de investigación y luego terminan haciendo otra cosa. Eso no puede ser. Todo tiene que tener una coherencia. Entonces, una vez que tenemos la pregunta un poquito más clara y que podemos tener la posibilidad de preguntar, de consultar, de pedir consejo a otras personas, háganlo. Si tienen dudas sobre lo que están haciendo, consulten. Esta es la pregunta que nos interesa hacer. Esta es la pregunta que queremos llevar a cabo. Este es el trabajo que queremos hacer, ¿verdad? Pregunten, no hay ningún problema. Una vez que ya tengo claro mi tema y el problema, analizo las variables o los principales conceptos que le van a dar estructura a mi investigación, ¿verdad? Esto es fundamental y es importante que lo tengan re claro, ¿verdad? Concéntrense en su tema, en la pregunta que hicieron. Revisen el tema y revisen el planteamiento del problema. Revisen lo que han estado leyendo, lo que han estado repasando. Pregúntense, para hacer este tema, para plantear este problema, ¿cuántas fuentes consulté? Consulté una noticia. ¿Cuántas revistas? ¿Cuántos libros leí? Si el número de fuentes que ustedes consultaron les cabe en la mano, ¿verdad? Les recomiendo leer más. Y si dentro de ese número de fuentes que caben en una mano, 3 fueron noticias y 2 de sitios web que no tienen nada que ver con libros o con revistas especializadas, les ruego revisar lo que están haciendo. Porque entonces hay un problema en las fuentes y en el conocimiento que ustedes tienen para plantear el problema. Pero digamos que yo estoy contento con el planteamiento de mi tema y con la pregunta que yo le estoy haciendo a mi trabajo de investigación, ¿verdad? Analizo las variables, leo, lo reviso, lo veo, me siento, si lo estoy haciendo individualmente, me siento con otras personas para analizarlo, con personas que ni siquiera tal vez sepan del tema, pero que ustedes le digan, vea, estoy tratando de hacer esto y que las personas les digan, ¿se entiende, no se entiende? Eso ayuda mucho. Y si lo estoy haciendo en grupo, véanse en grupo. Tal vez ahora es más complicado porque, digamos, no es saludable que ustedes se encuentren físicamente, pero pueden empezar a preguntarse en eso, ¿verdad?
Para poder revisar lo que yo estoy haciendo, yo generalmente recomiendo a la gente escriba la pregunta en un cartel, en una pizarra, en una pantalla grande en la computadora y señale los elementos que ustedes creen que son los que le van a dar estructura a la pregunta, a la investigación. Yo señalé en lo que yo tengo, ¿verdad? Que esa es mi pregunta de investigación, cuáles son las características de la evolución que ha tenido el comportamiento de los casos de personas confirmadas por COVID-19 en la provincia de Guanacaste según Cantón en un determinado periodo de tiempo. Para mí, los elementos clave de mi investigación es estos, las características de la evolución, ¿verdad? Eso para mí es fundamental, yo necesito saber, ese es mi resultado de la investigación. Lo que yo voy a hacer durante, no sé cuánto tiempo me va a tomar, la verdad, trataré de hacerlo lo más rápido posible, 15 días, digamos. Lo que voy a hacer en 15 días es desarrollar una investigación para que yo pueda determinar con certeza cuáles son las características de la evolución, ¿verdad? Entonces, mi primer elemento es las características de la evolución que ha tenido el comportamiento de los casos de personas confirmadas. No voy a estudiar casos que no son confirmados, no voy a estudiar casos que se supone que son sospechosos, no voy a estudiar casos que alguien me dijo, vea, yo sé que en Cañas hay una señora, mi tío me dijo, esos casos no son porque no son confirmados oficialmente, ¿verdad? Yo voy a estudiar casos que son confirmados por COVID-19. Entonces voy a averiguar cuáles son las características de esa evolución que ha tenido el comportamiento de los casos confirmados por COVID-19 en la provincia de Guanacaste según Cantón, en una geografía. ¿Cómo se expresa geográficamente el comportamiento de los casos confirmados por COVID-19 para determinar cuáles son sus características? ¿Ok? Bueno, yo los extraje, están puestos ahí, ¿verdad? Si ustedes siguen, bueno, una estructura es ese marco general sobre el cual yo luego voy haciendo las paredes, voy a ir haciendo las puertas, voy haciendo las divisiones internas, pero necesito una estructura que oriente el trabajo. Entonces, esos 4 elementos son los que van a orientar el trabajo de ustedes, no se van a salir. Si yo hago una estructura como la que está en el dibujo, yo no puedo terminar haciendo una estructura redonda o una estructura triangular, necesito seguir esa estructura. Por eso es que el aparato conceptual es fundamental, ¿verdad? Los elementos que le dan estructura a mi investigación son las características de la evolución, del comportamiento de casos confirmados en un determinado territorio, que es en el territorio de Guanacaste y en cada uno de sus cantones, ¿verdad? Eso que ustedes acaban de ver, esos 4 elementos, son los conceptos que van a guiar la investigación, los que le van a dar ese marco general. Ven en la figura cómo hay un marco general y dentro de ellos están todas las piezas. Yo con ese marco general puedo saber que una pieza muy celeste no puede ir en la parte donde está el celeste más claro, a la izquierda, porque me orienta. Ya sé que las piezas más oscuras de azul van a ir hacia la izquierda y las piezas más claras de celeste van a ir hacia la derecha. ¿Ven? Esos conceptos guías me orientan y es más fácil llevar a cabo la investigación. Me orientan, me ayudan a ubicar las piezas. Entonces separo las piezas que van unas hacia un lado y otras hacia otro, porque los conceptos guías me van diciendo en qué parte de la investigación estoy. ¿Qué es lo que voy a empezar a estudiar primero? Entonces, vuelvo. Una vez que ya he visto los elementos los elementos clave, orientadores que van a determinar mi investigación, vuelvo a la pregunta, ¿verdad? Hay que tener claro siempre la pregunta porque si no se van a perder, ¿verdad? Cuando hagan las consultas la gente les va a decir, pero ¿por qué no estudian esto? ¿Por qué no estudian lo otro? Mira, ya viste este fenómeno. Y entonces ustedes siempre tienen que tener clara la pregunta de su investigación. No se pueden salir de esa pregunta. No pueden decir, empezamos con una pregunta y terminamos con otra. Bueno, sí se puede, pero es parte de la revisión del trabajo. Pero no pueden estar contestando todas las preguntas que las personas les van a hacer o les van a proponer, ¿verdad? Su investigación es para responder una pregunta, no 5 preguntas, no 20 preguntas, es una pregunta. Entonces,
retomando la conversación, lo que yo digo es que tengan claro su pregunta. Mi pregunta de investigación yo la tengo clara. ¿Cuáles son las características? Yo voy a estudiar y voy a desarrollar una investigación que responda cuáles son las características de la evolución de los casos confirmados por COVID-19 en la provincia de Guanacaste por cantón en un periodo de tiempo determinado, desde marzo a mayo, más o menos 2 meses, del 15 de marzo al, al 20 de mayo. Digo 15 de marzo porque yo justifico, ¿verdad? El 15 de marzo porque hay datos anteriormente, pero solo aparecían datos por provincia en general, ¿verdad? Decía San José 15, Alajuela 20, Guanacaste 1, pero no sé en qué cantón estaba ubicado eso. Entonces ese dato no lo considero porque es a partir del 15 de marzo que el sistema de contabilización del Ministerio de Salud ya empieza a dar por provincia y cantón. ¿Ven? Justifico. ¿Por qué ese periodo? Porque es ahí donde tengo más claridad de la información y del origen de los datos por cantón. Y hasta el 20 porque es la última fecha que yo revisé para tener la base de datos completa. La podría ampliar, sí, pero digamos que mi periodo de tiempo es hasta al 20. De ahí no me voy a mover. Y luego trato de comprender la lógica que voy a seguir en mi análisis. Me hago preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿cuál es el resultado de mi estudio? ¿Qué voy a obtener yo con este estudio que estoy haciendo? ¿Qué es lo que el profesor, mi jefe, mi jefa, qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que yo quiero descubrir? ¿Cuál es el resultado de mi estudio? Bueno, yo quiero conocer las características de la evolución, ¿verdad? La segunda pregunta que yo me haría es, ¿de qué fenómeno, hecho o cosa quiero yo tener resultados de mi investigación? Bueno, quiero conocer las características de la evolución de casos confirmados, ¿verdad? No son casos sospechosos, no son casos rechazados, no son casos recuperados, son casos confirmados, ¿verdad? ¿De cuáles casos? De casos confirmados por COVID-19. ¿En dónde? En la provincia de Guanacaste. En marzo al 15 de mayo del 2020 por las razones que dije anteriormente. Bueno, hago la lógica, ¿verdad? Confirmo que yo para obtener lo que está aquí a la derecha de la pantalla, ¿verdad? Las características, necesito tener clara cuáles son los casos confirmados, ¿verdad? Mi resultado es encontrar o descubrir las características de la evolución. Eso lo voy a hacer al final. Yo no puedo empezar diciendo cuáles son las características de la evolución porque ese es el resultado de mi investigación. Yo primero necesito estudiar los casos confirmados en la región de Guanacaste, en la provincia de Guanacaste, por cantón en un determinado periodo de tiempo. ¿Ven? Ahí es donde tengo que concentrarme ahora. ¿Ven? Los conceptos me dicen dónde debo empezar y a dónde me van a llevar. Para saber cuáles son las características, yo necesito saber cuántos casos confirmados hay, de qué forma se han evolucionado por cantón y luego hacer la relación entre esos casos confirmados en cada cantón de la provincia de Guanacaste, ¿verdad? Que es la relación entre caso confirmado y territorio geográfico. Entonces necesito tener eso para poder luego decir, ok, una vez que yo hago la relación entre casos confirmados, como teniendo como referente un espacio geográfico que es Guanacaste y sus cantones, ya puedo saber cuáles son las características de esa evolución. No puedo poner las características de esa evolución antes, porque entonces no tendría lógica. ¿De dónde saqué yo las características? ¿Me explico? Hay una lógica que hay que seguir. Entonces, teniendo claro ya esa relación, cuando ustedes trabajan el tema, lo ponen en una hoja, se empiezan a hacer preguntas, empiezan a descubrir relaciones, empiezan a comprender cómo se van acompañando los procesos, ¿verdad? Aquí es aquí donde entra el marco teórico. El marco teórico es un puente entre el diseño y el desarrollo de la investigación. En el diseño tenemos el planteamiento, la selección del tema, el planteamiento del problema y la construcción de los objetivos. Y de otro lado, ya una vez que tenemos claro eso, desarrollamos la investigación. Pero hay un punto intermedio entre el desarrollo y la investigación y la fase de diseño, que es el marco teórico.
Sin el marco teórico no es posible desarrollar, no es posible que ustedes salgan a la realidad a buscar los datos. El marco teórico es sumamente importante, ¿verdad? O expresa esa figura del centro, es el puente, es el enlace entre el diseño de investigación y los datos. Es como el cerebro, ¿verdad? Que les va a permitir procesar la información que van a ir a recuperar en páginas web, en noticias, ¿verdad? Toda esa información que van a recuperar, el marco teórico la recibe, la procesa y responde la pregunta, ¿verdad? El marco teórico es el corazón del acto de investigar. No hay investigación si no tienen un referente teórico. No hay. Es cualquier cosa menos investigación. El marco teórico hace la diferencia entre una opinión ligera y un conocimiento profundo. El marco teórico es la puerta que se abre al saber. Bueno, pero veamos cómo funciona esto, ¿verdad? El marco teórico es el que señala el camino que debe seguir una persona al momento de investigar. Les va a orientar, les va a decir, esos son los conceptos, esa es la forma en que lo vamos a entender y esa es la forma en que lo vamos a medir, ¿verdad? No existe otra forma, no hay. O si ustedes la conocen, me dicen, pero digamos, hasta ahora el marco teórico es ese elemento, ¿verdad? Pero vayamos paso por paso en ese puente, desde el planteamiento del tema y la construcción del problema, pasamos a ese puente que es el marco teórico, ¿verdad? El marco teórico es un nivel superior. Eso es lo que les va a marcar a ustedes su vida académica. Es lo que va a marcar la distinción entre lo que podrían hacer hoy y van a terminar siendo cuando terminen su carrera. Van a pasar por 3 niveles de saberes que se distinguen. Un primer saber que es la opinión, un segundo nivel que es la información y un tercer nivel que es el conocimiento científico. El paso por la universidad de ustedes significa que van a pasar de opiniones que probablemente tenían al inicio a conocimiento científico que van a tener al final. Por eso es que se les pide una tesis, para demostrar que pueden distinguir entre una opinión y la construcción de conocimiento científico. Si aún no tienen claro cuál es la diferencia entre opinión y conocimiento científico, pues entonces todavía no están listos, no están listas para graduarse. No están listos, no están listas para hacer investigación. Cuando una persona ya tiene claro cuál es la diferencia entre una opinión ligera y un conocimiento científico profundo, ya está listo para graduarse, ya está lista para hacer investigación. Ok, empecemos por el primer nivel, por la opinión. La opinión, por lo general, es una afirmación o una explicación sobre un determinado hecho que no ofrece, ¿verdad? Que no ofrece la oportunidad de ser falsa o verdadera. Esa es una opinión. Una opinión en la que dice, bueno, yo no sé si eso es cierto o es verdad, pero eso es lo que yo pienso. No, esa es una opinión. Una opinión no tiene la certeza del conocimiento científico que dice, esa es. Una opinión siempre nos va a generar confusión. Una opinión siempre va a ser siempre fundamentada sobre otros hechos que no son el conocimiento científico. ¿Verdad? Para construir una opinión, cualquier opinión, partimos de señales o de ciertos indicios o de circunstancias que nos permitan a nosotros extraer una conclusión sin tener claridad sobre la certeza de la información que tenemos. ¿Verdad? A mí me parece. Yo creo que tal vez sea, ¿verdad? Pero no hay un conocimiento científico profundo para poder afirmar que tal hecho es, ¿verdad? En la opinión no hay trabajo científico, ni rigor en el momento de recuperar la información. A mí me dijo que había un caso confirmado en la provincia en el cantón de Cañas, y luego me dijeron que habían como 2 señores que presentaban los síntomas parecidos. No sé si eso es cierto o es verdad,
La opinión es eso. Es un conocimiento, es un saber que tenemos, pero que no ofrece certeza, que no ofrece luces para adquirir un conocimiento mayor. La información es el segundo nivel, ¿verdad? La información es un conjunto de datos procesados. Eso es todo. ¿Verdad? El dato puede referirse a características, elementos o hechos relevantes necesarios fundamentales para comprender una situación, pero es un dato. 15 personas fallecidas, 15 personas sospechosas. Es solamente el dato, ¿verdad? Y por supuesto, esa información se procesa, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Se procesa mediante técnicas rigurosas que dan sentido y solidez para estudiar y explicar un fenómeno, ¿verdad? Yo quiero estudiar los casos, ¿dónde está la información? ¿Cómo se procesó? ¿De qué forma se recuperó esa información para decir que es cierta? La recuperé porque una persona me dijo, vea, yo vi en Cañas a 3 personas que parecía que tenían fiebre, que estaban con fluidos en la nariz y a mí me parecía que estaban tosiendo y que la tos era, creo que media seca, y por eso yo creo que hay 3 casos en Cañas. ¿Es ese tipo de información que estamos utilizando? ¿O vamos a utilizar un instrumento que nos permita asegurar que esas 3 personas que yo estoy diciendo en Cañas sí efectivamente tienen COVID-19 y están confirmados? Hay un rigor a la hora de seleccionar la información. No es que yo agarré una información de cualquier sitio en internet sin pasarlo por un solo instrumento, sin pasarlo por un solo nivel y lo puse en mi trabajo de investigación. Eso es irresponsabilidad. Y van a seguir siendo y van a seguir teniendo un nivel de conocimiento que no obedece ni siquiera información, sino opinión. Y opinión ligera. Y ese tipo de dato procesado, de información procesada mediante técnicas rigurosas que le van a dar sentido y solidez al estudio que ustedes van a realizar, puede referirse a cualquier, digamos, tipo. Pueden ser datos numéricos, textos, sonidos, imágenes, ¿verdad? Y son los eslabones que en su conjunto forman parte del conocimiento. Pero ¿cómo hago yo para trasladar información a conocimiento? Esa es la tarea del marco teórico. ¿Ven lo importante que es el marco teórico? Algunas herramientas para recoger información son experimentos, que en este caso no los vamos a hacer, no podemos experimentar. Y además para poder experimentar, la universidad tiene, digamos, altísimos niveles de control para experimentar con seres humanos particularmente. Tiene, digamos, un niveles altísimos de rigor para poder llevar a cabo un experimento. Así que si algún día van a hacer experimentos con personas, les recomiendo revisar los lineamientos de la universidad. Pero también podemos hacer encuestas, estudios de opinión, entrevistas y otra serie de técnicas que hay para poder extraer información, ¿verdad? Revisión de fuentes documentales, de primera o de segunda eh, mano. Y el tercer nivel, que es donde nosotros aspiramos llegar después de haber pasado por la universidad, es el conocimiento científico. El conocimiento científico siempre es una afirmación que no solamente da datos, sino que a partir de los datos se explica relaciones. ¿Qué es lo que hace que un fenómeno sea? ¿Qué es lo que explica cómo se comporta ese dato? ¿Verdad? Ese conocimiento científico lo hace con seguridad y con certeza de que la información que yo estoy tomando no la tomé de un vecino que me dijo que le habían contado, sino que hice un instrumento que me sirvió para recuperar esa información. Hay un nivel de rigurosidad distinto. Y bueno, la ciencia, el conocimiento científico, no sigue señales, no sigue indicios o circunstancias. La ciencia determina las relaciones que explican un hecho o un fenómeno. Requiere un trabajo científico con rigor al momento de recopilar la información. Si ustedes tomaron datos a la carrera, revísenlos, porque podrían estar falseando la investigación. Y sus datos podrían ser erróneos por no seguir con rigor el método. Una vez que tengo claro
la importancia del marco teórico, reviso nuevamente la lógica de mi análisis. Vuelvo a preguntarme cuál es el resultado que quiero obtener de mi estudio, conocer las características de la evolución. ¿De qué fenómeno he hecho cosa? Quiero conocer las características de la evolución de casos confirmados. ¿Cuáles casos? Los casos confirmados por COVID-19. ¿En dónde? En la provincia de Guanacaste. Por cantón, en un periodo de tiempo que va del 15 de marzo al 20 de mayo del 2020. Vuelvo a revisar la lógica de mi análisis. Ahora sí, el marco teórico empieza a aparecer con mayor fuerza. Empieza a aparecer esa fuerza que va juntando las piezas de mis conceptos clave para que yo pueda desarrollar la investigación. Ok, mi resultado final son las características. No van a aparecer al principio. Van a aparecer luego de que yo analice cuántos casos hay y cuál ha sido su expresión en el territorio en un determinado periodo de tiempo. Y a partir de esas relaciones entre casos confirmados en un territorio que es Guanacaste por cantón en un determinado periodo de tiempo, una vez que yo determine esas relaciones que hay entre los casos confirmados y cómo se expresan en un territorio, ya puedo dar las características. Entiendo la lógica de mi trabajo, de mi investigación. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. En el trabajo de ustedes, ¿cuál es la lógica que están haciendo de su trabajo? ¿La tienen clara? Si todavía no la tienen clara, utilicen esas mismas herramientas de la presentación, esas mismas preguntas para poder llegar y aclarar las dudas y las consultas que tengan. El marco teórico, bueno, ya entiendo la relación que hay, ¿verdad? En la lógica de mi análisis, el marco teórico me ayuda a encontrar la definición más apropiada para la investigación que estoy realizando. Algunas personas me escriben y me preguntan, no solamente del curso de ustedes, ¿verdad? De otras personas que me preguntan sobre tesis o que están haciendo alguna investigación y me piden una opinión que me parece muy sano, ¿verdad? Cuando llegamos al marco teórico, lo que me dicen es que han ido al diccionario, o en el peor de los casos, a Wikipedia, y buscan una definición y la copian. Eso no es un marco teórico. Tomar una definición y copiarla y pegarla no es un marco teórico. Si están haciendo eso, por favor, revísenlo, porque no es eso. He tratado de poner un par de ejemplos aquí para que ustedes puedan, digamos, tener un poquito más claro qué es el marco teórico, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, ya sé que para llegar al resultado de mi investigación, que es conocer las características de la evolución, yo tengo que tener claro dos cosas. ¿Cómo se ha conformado? ¿Cómo se ha, digamos, cuál ha sido la conformación de los casos confirmados en un determinado territorio? ¿Ok? Entonces, empiezo primero por lo que yo creo que es lo básico de mi información. ¿Saber cuántos casos hay? Si yo no sé cuántos casos hay, no puedo seguir con la investigación. Entonces, el primer punto es encontrar cuáles son los casos confirmados. Y para eso necesito definir, ¿verdad? La definición es importante, pero ojo que no es que yo fui al diccionario, ¿verdad? Yo investigué y encontré muchos. Les puedo decir que encontré muchísimos. Pero escogí tres de ejemplo. Escogí tres estudios, ¿verdad? Uno de un grupo de trabajo, que es el que está a la derecha, en la parte superior de la pantalla, ¿verdad? De un grupo de trabajo de América, que elaboraron una serie de recomendaciones de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus, el famoso SARS-CoV-2. Luego también encontré en la región de Asturias, en España, sobre todo por el gobierno asturiano, los procedimientos de actuación frente al COVID-19 en Asturias, el protocolo general. Y encontré los lineamientos nacionales para la vigilancia de la información COVID-19 de Costa Rica, que generó el Ministerio de Salud. No fui a Wikipedia, no fui al diccionario para ver que es un caso confirmado. No, fui a un nivel superior de conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el grupo latinoamericano, para la mejora de la atención del paciente con infección en urgencias,
que esas son las siglas, el GT, Grupo de Trabajo Latinoamericano para la Mejora de la Atención de Pacientes en Urgencias, ¿verdad? Ellos hacen una clasificación de los casos. Ellos tienen una clasificación que son casos en investigación o sospechoso de COVID-19 y tienen dos modalidades para la detección de casos sospechosos. Hay un caso sospechoso, en investigación o sospechoso de COVID-19, epidemiológico y clínico. Esa definición nunca la voy a encontrar en un diccionario, se los puedo asegurar, nunca. Hay que leer. Luego tienen una definición de caso confirmado por laboratorio, tienen una definición de caso probable y tienen una definición de caso descartado. Luego revisé los procedimientos de actuación del gobierno de Asturias y ellos hacen una clasificación más sencilla. Ven, esta clasificación es más elaborada. Tienen una clasificación más sencilla. Ellos dicen caso confirmado, caso probable y caso posible. Tengo que decirles que en cada uno de esos casos ellos van dando las características. No las puse aquí porque la presentación se me va a hacer muy grande, pero como ejemplo, ellos dicen el caso de investigación sospechoso, epidemiológico o clínico, lo definen y dan las características y las diferencias entre ellos. El caso confirmado por laboratorio, lo definen y dan las características. Eso es lo que necesito que ustedes encuentren en su marco teórico para analizar el tema que les está tocando. Sin eso no van a poder avanzar. Van a seguir usando definiciones de diccionario y como referente noticias que no tienen nada que ver con elementos conceptuales que los obligan a buscar con mayor profundidad. Lo mismo hace el gobierno de Asturias. Define caso confirmado y me da las características que yo necesito ver en un caso para decir ese caso está confirmado. O ese caso es probable o ese caso es posible. Incluso vean que entre caso probable y caso posible, yo ahorita podría dar mi opinión, no veo diferencias. Pero cuando yo voy a la definición de ellos, ellos aclaran que van a entender por caso probable y por caso posible. ¿Y cuál es la diferencia entre un caso probable, un caso posible y un caso confirmado? ¿Ven? Ese nivel de rigor es el que se requiere. Y finalmente, me fui a los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19 que elabora el Ministerio de Salud para esta emergencia. Y ellos dan 3 definiciones. Caso confirmado, caso probable y caso sospechoso. ¿Verdad? Y por supuesto, me da las características de que es un caso. Yo escogí de esos 3, ¿verdad? De esos 3 estudios, más, porque habían más, pero escogí solo 3, de ejemplo. De esos 3 me voy a seleccionar los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad. Eso es lo que va a orientar mi investigación. ¿Lo ven? Eso es lo que va a orientar mi investigación. Lo escogí primero porque es el mecanismo oficial que usa el gobierno y porque además los casos que están reportando con base en la definición que dieron el Ministerio de Salud, no con base en la definición que dio el Grupo Latinoamericano, ni con base en la definición de lo que hizo el gobierno de Asturias. Los datos que yo voy a encontrar están ubicados en la definición que da el Ministerio de Salud. Entonces yo mis datos los voy a construir y los voy a recopilar con base en eso. Esa es mi lógica. Y ahora sí, el segundo nivel, vean que eso es importante, ya tengo claro cuál es mi marco referencial para decir que un caso es confirmado o no con las características y la definición que me da el Ministerio de Salud a través de sus lineamientos nacionales. Pero el otro elemento que estaba ahí es el territorio. Ya tengo la primera parte de mi análisis, ya la tengo resuelta. ¿Cuáles son los casos por COVID-19 confirmados? Que tengo la definición y las características. Y ahora me falta la lectura territorial. ¿Cómo voy a hacer la relación entre los casos confirmados por COVID-19 en un determinado territorio, en la provincia de Guanacaste? Entonces hice el mismo ejercicio. Busqué, ¿verdad? ¿Qué análisis geográficos han hecho en otros países sobre distintos virus? Porque como este virus es nuevo, no hay antecedentes.
Entonces revisé el H1N1, el SARS y los otros virus respiratorios que han surgido y cuáles análisis de la evolución de esos casos confirmados en un territorio existían. Y vean, encontré más, pero digamos, esos 3 son los que más me gustaron. Las matemáticas de las epidemias, el caso de México en el 2009 y otros, es un documento que se publicó en el 2013, es un artículo de una revista especializada. Luego encontré la modelación de enfermedades infecciosas con información geográfica del 2012 y un modelo para estimación del comportamiento epidémico de la influencia A o H1N1 en México del 2012. ¿Ok? Hice el mismo estudio, los leí. Eso es importante. Los leí. La lectura es fundamental para poder entender qué es lo que me están queriendo decir. Y una vez que leo, ¿cuál es la relación que hace el primer estudio entre los casos confirmados y su expresión en el territorio? Que esa es la relación que a mí me interesa encontrar. Una vez que lo leo y me dan los lineamientos, paso a escoger mis referentes teóricos. El Ministerio de Salud me dice a través de los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad de COVID-19 que un caso confirmado lo vamos a entender, ¿verdad?, por una persona a quien se le ha confirmado la infección por el virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los síntomas y signos clínicos. Y que para poder llevar a cabo esa confirmación se hace por medio de un laboratorio que puede ser público o privado, donde se aplique la prueba PCR-T, que es la prueba que identifica los genes del SARS-CoV. Que además, esa aplicación de una prueba PCR-T que confirma que el caso es positivo, tiene que tener una autorización de una entidad regulatoria externa como la FDA o su equivalente debidamente autorizada por el Ministerio de Salud, así como también por el Centro Nacional de Referencia de Virología de Ciencia. Eso es para tener rigor a la hora de detectar un caso. Entonces, el caso que yo seleccioné y que sé que en la base de datos del Ministerio de Salud es un caso confirmado, que no es un caso sospechoso, que no es un caso que al ministro le dijeron y lo llamaron y le dijeron, vea, mi vecino, yo lo he escuchado con tos y ha ido a la farmacia varias veces. No, esos casos no se reciben así. Tiene que tener una prueba rigurosa para decir que es un caso confirmado. Lo mismo sucede con el marco teórico de ustedes. El referente tiene que estar muy bien definido conceptualmente para que yo luego, cuando les pregunte a ustedes, no me digan, profe, es que a mí me dijeron que así sea así. No. ¿Verdad? Tiene que tener un referente teórico sólido. Y además, el ministerio, a través de sus lineamientos, me indica cómo medirlo. Una persona se clasifica como IRAG, que es infección respiratoria aguda grave. Tiene que tener historia de fiebre o fiebre de 38 grados centígrados o más. No es que yo me lo imaginé, no es que a mí me pareció, ¿verdad? Tiene que tener dolor de garganta o tos, disnea o dificultad respiratoria con aparición dentro de los últimos 10 días, con necesidad de hospitalización según criterios establecidos. Me da todas las indicaciones para caracterizar un caso confirmado. Ese es el rigor con el que se selecciona la información que yo voy a buscar. No es cualquier información. No es que yo fui y entonces una vez que tengo y que ya defino caso confirmado, voy y empiezo a preguntarle a mis vecinos. O empiezo a preguntar en la universidad. No. O aplico una encuesta dentro de mis vecinos para ver quién tiene esas características. No. El caso confirmado tuvo que haber pasado por un proceso riguroso y por eso es un dato oficial válido. Y además, selecciono mi otro referente teórico, que es la relación entre el caso confirmado y su expresión en el territorio. Y entonces digo, modelo para, escogí dentro de los que yo leí, el modelo para estimación del comportamiento epidémico de la influencia A
o llamada H1N1 en México, que fue publicado en el 2012. Me gustó esta definición, digamos, o este marco conceptual de cómo entender la relación entre los casos confirmados y el territorio, ¿verdad? Que eso es lo que yo, para poder caracterizar la evolución, ¿verdad? Porque estima el número teórico de personas susceptibles de enfermar y el número de personas que ya no pueden transmitir la enfermedad y una población a lo largo del tiempo. Pues a través de esos tres elementos, que son los que yo voy a ir a buscar luego en el territorio, y de las fórmulas que da el modelo, ¿verdad? Porque es un modelo para la estimación del comportamiento epidémico en un territorio, ¿verdad? Una vez que yo veo las fórmulas, además lo escogí porque la simplicidad de sus fórmulas es fácil de entender, ¿verdad? No tuve que pasar muchos días tratando de entender las fórmulas matemáticas para luego que yo con los datos pueda colocar las fórmulas y lograr el modelo de estimación, ¿verdad? Entonces, escogí primero porque es muy claro conceptualmente, porque me ayuda a entender la relación entre el caso y el territorio, y además porque las fórmulas matemáticas son muy sencillas de entender. Y no me va a tomar mucho tiempo comprender la fórmula matemática, pero luego procesar los datos que tengo de COVID con los datos de población de los cantones donde estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda muchísimo. Pero para poder llegar a esa conclusión tuve que leer y comparar las fórmulas. Y además, no solamente porque la fórmula sea sencilla, sino además porque la fórmula me ayuda a entender las relaciones que hay entre los casos y su comportamiento en el territorio. Ese modelo que les acabo de decir, ¿ven? Las piezas se empiezan a juntar, empiezan a encontrar su forma dentro de mi análisis, ¿verdad? Me permite hacer mediciones claras sobre la población cuando es homogénea y tiene un tamaño fijo. En un momento dado, los individuos que estoy moviendo solo pueden ser infectados, susceptibles o removidos, ¿verdad? En este caso, infectado sería caso confirmado. La interacción entre los individuos es aleatoria y no hay intervención externa que cambie la tasa de contacto con la población. Entonces, teniendo claro esto, ya puedo tener los dos elementos para comprender las características. Y luego me pregunto, ok, ya una vez que tengo claro, quiero comprender las características, pero para poder comprender las características tengo que tener claro cuáles son los casos confirmados y cómo se expresa en el territorio. Voy a las fuentes de información. En el Ministerio de Salud están, ¿verdad? Dentro del Ministerio de Salud hay un sitio especializado sobre COVID-19 y dentro de eso está una pestaña que se llama Situación Nacional de COVID-19 y están registrados todos los datos, desde casos sospechosos, casos confirmados, por edad, por todo. Entonces, ahí es donde voy a conseguir los datos oficiales de casos confirmados. Y luego, en el Instituto Nacional de Estadística, voy a contrastar los datos demográficos por provincia y cantón para poder hacer el cruce de información entre los datos de casos confirmados por COVID-19 en el territorio. ¿Cuál ha sido la relación que hay? Una vez que hago y proceso esos datos y aplico las fórmulas que me da el modelo, ya estoy en capacidad de poder hacer una interpretación crítica del dato. Estoy en la capacidad de pasar del dato al pensamiento, no de la opinión a la charlatanería, no de la opinión a salir del paso de una investigación que me pidieron en la U. No, estoy en capacidad de poder construir pensamiento crítico, de poder dar información. Esto es solamente lo que ustedes ven en pantalla, es la evolución de los casos, pero esa información hasta ahí es información. Yo necesito poder interpretar esa información que hay ahí, ¿verdad? Entre marzo, abril y mayo, en Liberia, Bangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, Hancha, La Cruz, Nicoya, Santa Cruz, Tilarán. Necesito interpretar eso y eso me lo da el modelo que encontré entre la relación entre los casos confirmados y el territorio para poder pasar del dato al pensamiento crítico. Eso es lo que hace el marco teórico. Una definición del diccionario no me va a permitir hacer eso.
El marco teórico, pieza fundamental que les va a conferir a ustedes la mayoría de edad en el pensamiento. Es dejar atrás la opinión sin certeza o la mera acumulación de datos y obtener carta de ciudadanía en el saber científico. El marco teórico les va a dar la oportunidad de poseer el dominio para crear conocimiento objetivo, válido. Les va a permitir hacer descubrimientos nuevos en sus investigaciones. Esa es la conversación que quería tener hoy con ustedes sobre el marco teórico. Espero que puedan ver la presentación, que me manden sus dudas, sus consultas. Estoy a la orden de ustedes y bueno, les deseo una feliz semana y que la próxima semana que empecemos ya con a más tarde hoy en la noche, hoy es viernes, hoy en la noche les mando una serie de citas por esta vía. A cada grupo no voy a tener sesiones grandes, quiero tener citas precisas con cada persona, con cada grupo, para poder ir viendo ese tipo de cosas, cómo van desarrollando su investigación, cómo van desarrollando los trabajos y qué dudas tienen, pero lo voy a hacer por citas. Entonces les voy a dar una serie de fechas y horas para que nos podamos encontrar por esta vía. Ahora que también Facebook abrió sesiones en Messenger, pues también lo podemos hacer por ahí o por Teams o por alguna de las otras herramientas que hay y que nos pueden facilitar el acercamiento. Incluso creo que también los grupos no son muy grandes, podríamos tener sesiones por el chat del teléfono. En fin, les agradezco mucho que revisen este trabajo y cualquier duda, consulta, por favor, con muchísimo gusto. Estoy a las órdenes de ustedes.